Y algo que todos sabemos, nuestra autoridad para poder liderar viene de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en el liderazgo como una función y no como una posición. Entonces, si ustedes miran un poco, está hablando del centurión. ¿Qué era un centurión? Estaba en el ejército de Roma. ¿Y cuánta gente tenía a su cargo? Acá la palabra lo dice. 100. Tenía 100 personas. Ahora, busquen en su Biblia Lucas capítulo 7. Y recuerden algo. El liderazgo es una función, no una posición. Estamos tan mal acostumbrados a lo mismo que siempre pensamos en una empresa donde está el gerente. De hecho, ya ni las empresas funcionan así. Obviamente, la función que yo tengo me da una responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes. Pero se le ha hecho mucho daño a la obra de Dios pensando en posiciones. Lucas capítulo 7. Busquen ustedes y díganme, ¿cómo se describe ese hombre? Era un centurión, sabemos que tenía 100 personas bajo su mando. ¿Qué más? ¿Cómo se describe a sí mismo? Una persona bajo autoridad. Y este es el primer principio que tenemos que aprender como liderazgo. ¿Por qué? Como dice aquí, muchas de nuestras ideas con respecto a la naturaleza humana, la motivación y el liderazgo provienen del mundo. Y es triste porque hay organizaciones cristianas y hay iglesias que toman todo lo del mundo y tienen jerarquizado su ministerio, y eso no puede ser así. Por ejemplo, nosotros en el Club Bíblico dividimos por áreas, pero nadie es más, somos un equipo. Pero nadie puede ser un líder si no sabe estar bajo autoridad. La primera autoridad que yo tengo es Dios. Definitivamente, si yo no sé estar bajo autoridad, si no soy sumiso, nunca voy a poder estar alto. Y tenemos ejemplos en la Biblia por todos lados, pero vemos el mismo ejemplo de Jesús. Jesús se humilló, Dios lo exaltó. Y vemos continuamente este ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Entonces, se describe como un hombre bajo autoridad. Ahora, San Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Quién lo lee? Y me llamaba poderosamente la atención leyendo este versículo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Pero tal vez yo me equivoqué de versículo. 15:9. No, 15, 16, como está aquí. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Si pensamos en el ministerio, a veces hay gente que cree ideas raras, que yo pienso siempre, digo, es hechicería evangélica, eso no es cristianismo. Voy a hacerle un favor a la iglesia para servir, o voy a hacerle un favor al Señor para servir. La verdad no le hacemos un favor a nadie. Cuando miramos el liderazgo, que es una posición de servicio, el apóstol Pablo define el liderazgo como un privilegio donde Dios me tiene por fiel y Él me coloca en el ministerio. Hay personas que dicen, yo no tengo un ministerio. Bueno, el primer ministerio es servir. Y el primer ministerio que nosotros podemos hacer después de ser salvos es servir. Ahora, ¿cómo tengo que servir? Somos embajadores por medio de los cuales Dios ruega. Entonces, el primer ministerio que voy a hacer sirviendo es evangelizar. El segundo es cuidar a mis hermanos. Pero Timoteo capítulo 1, versículo 12, búsquenlo. Primera. Capítulo 1, versículo 12. Ahora, ustedes conocen todo el contexto, pero está Pablo escribiéndole al joven Timoteo, dándole consejos, pero ahí dice, doy gracias al que me fortaleció.
Nuestras fuerzas vienen de esforzarnos en la gracia de Dios. Nosotros no tenemos habilidad. Si tuviéramos habilidad, yo estoy pasando acá, no allá. ¿Podés pasarlo mientras yo voy pasando ahí? Mi habilidad proviene de Dios. Y dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién me fortaleció según ese pasaje? Por ahí voy. ¿Quién me fortaleció? Cristo. Entonces, si ustedes creen que van a poder servir a Dios con sus propias fuerzas, ahora en el culto yo les voy a contar algunas cosas que están pasando en la iglesia, que emocionalmente te desarman y te dejan sin fuerza. Y entonces la fuerza proviene de Dios. Ahora, algunos principios. ¿Quién puede leer aquí? Servir debe caracterizar todo lo que el líder dice o hace. Dice o hace. Y eso se puede definir con una sola palabra. Lo que el líder dice o lo que el líder hace caracterizan a la persona. Y lo definimos con una sola palabra. ¿Cuál puede ser esa palabra? Humilde. ¿Qué más? Ejemplo y testimonio. Cuando yo defino una persona que hace y dice lo mismo, que va en un solo camino, lo defino como una persona íntegra. Definitivamente una persona íntegra es una persona humilde. Entonces, todos los que estamos acá tenemos la posibilidad de pensar, bueno, Dios me tiene por fiel, Dios me coloca en el ministerio. Y San Juan 12, 26 dice que Dios nos honra permitiendo que le sirvamos. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí está mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Se dan cuenta del privilegio que tenemos? Nuestra iglesia tiene mucha gente dispuesta y en este momento está creciendo, pero un líder se caracteriza porque lo que dice y lo que hace van de la mano. El segundo principio, ¿qué dice atrás mío? Está bien, todavía no lo mueve. El líder cristiano no es un dictador, sino un... ¿Qué piensan de eso? El líder debe, como usamos varias veces el término, predicar con su ejemplo. Debe mostrar humildad ante los que están para servir, porque lo van a seguir a él como líder. Yo sé que para muchos de ustedes yo soy así, y sí lo soy, porque quiero ser serio sirviendo a Dios. El otro día llegaba y alguien dijo, llegó la ley y el orden. Está bien, perfecto, llegó la ley y el orden, porque Dios es un Dios de orden. Ahora, no soy un dictador, pero quiero poner orden. No, ustedes no pueden ser dictadores, pero si ustedes no son ordenados y no influencian para bien, la influencia que ustedes manden, todo lo que les rodea, no va a ser bueno. El líder cristiano no es un dictador, es un siervo. Pero el siervo da un ejemplo. Sí, lo que pasa es que no debemos confundir lo que es un liderazgo, ¿verdad? Porque muchas veces los que tenemos más años hemos visto que no necesariamente el liderazgo de una persona son ejemplos a seguir, porque lo que hacen es simplemente ordenar. O sea, no lo digo porque usted lo haya dicho, sino su liderazgo, lo que hemos visto es muy diferente, pero usted no está en una cúpula. Es la diferencia, porque hemos conocido de gremios que ni siquiera se puede llamar liderazgo porque hay que sacar una cita, una agenda o lo que sea para poder llegar a ellos. Entonces, ahora pensemos juntos en el liderazgo de Jesús. ¿Cómo ven a Jesús? Haciendo su liderazgo, haciendo su trabajo. Jesús, 100% hombre, olvídense de la parte de la deidad en este momento, compartiendo con los discípulos. 24/7. Mantenía sus principios, mantenía su autoridad, pero yo veo a uno de sus discípulos recostado en su pecho. Jesús compartía el corazón, compartía sus sentimientos. Sí, claro que era el Señor, pero ¿por qué creen que respetaban a Jesús? por eso, porque tenía autoridad y tenía un ejemplo para poder. Recuerda Juan 13, 14, 15. ¿Qué dice? Pues siguió el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fue un ejemplo.
Dos palabras que nos tienen que quedar muy grabadas. Desde la escuela dominical hasta el que abre la puerta, somos líderes, 360 grados. El que está al frente está liderando. ¿Cuántos líderes hay en la iglesia? Muchos, pero ¿cómo? ¿No hay uno? No, hay muchos, porque todos lideramos en el lugar donde estamos. Ahora, si entendemos que todos somos líderes en el lugar donde estamos porque estamos influenciando y que lo hacemos en integridad, lo hacemos con humildad. ¿Qué es humildad? Humildad es pensar en el otro antes que yo. Y eso es amor, porque yo te sirvo y cuando te sentís amado empezás a servir, y es una cadena. Y cuando pensamos en un liderazgo que no es dictador, un liderazgo que se basa en el amor, pero que tiene que ser firme, porque Dios es amor, pero también es justo, es un liderazgo de servicio. Y el liderazgo de servicio se caracteriza por estar dispuesto a. Pero por ejemplo, hay que cortar el pasto. Sí, pero no, yo soy el líder del club bíblico, dijo ¿Y? Por eso vas a cortar el pasto. No, pero es que yo soy médico. ¿Y? Por eso aprendiste a cortar pancita, a cortar el pasto, es lo mismo. No, no es lo mismo, sí, porque somos siervos. Nuestro liderazgo no se caracteriza por lo que hacemos, se caracteriza por quiénes somos. Y cuando entendemos quiénes somos, vamos a empezar a hacer. Entonces... Bueno, un comentario ahí. Una manifestación de que Jesús no fue dictador fue que él escogió 12 y los 12 fueron hasta el final hasta que murió. En el camino él pudo haber dicho, no, este no me sirve, Pedro muy bobón, el otro esto los quita, como si fuera un dictador, que es lo que hace. Él los dejó y tuvo la paciencia de ir cambiándolos en el camino. Porque una de las cosas que el liderazgo normal hace es descarta personas. El liderazgo de Jesús no descarta personas. Ahora no te preocupes por dar lugar. No descarta personas. Nadie es desechable. Ahora, si alguien no cumple la función, no es mi trabajo decirle que se vaya. Se va solo. ¿Saben por qué? Porque cuando la Biblia habla de estar aprobado o no aprobado, el que se desaprueba es aquella persona que, cansada por la rutina, o porque tiene algún problema, quiere dejar todo tirado. Si cada vez que tenés un problema vas a dejar todo tirado, no vas a triunfar ni en la vida común ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque tu problema termina siendo el problema de Dios. Ahora, para que nos quede grabado y vamos a estudiar cada domingo, el liderazgo es una función, no una posición. Por eso, si le toca ser maestro de escuela dominical, estar en el club bíblico, recoger gente en la calle, es una función. ¿Y cuál es mi función? Mi función es liderar a través del servicio como lo hizo Jesús. El liderazgo se caracteriza por ser de servicio, o sea, siempre estar abajo. ¿Y cómo lo hago? Con humildad. Podemos definir humildad de diferentes maneras. Podemos pensar en personas humildes, que son las que consideran que todo lo que tiene se lo dio Dios, entonces todo es prestado. Y podemos pensar en lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, no mirando cada uno lo suyo propio, sino lo de los otros. Y tenemos una iglesia que está creciendo, un ministerio que el diablo está atacando, y por eso va a crecer. Ahora, el liderazgo cristiano definitivamente no es ser un dictador y se desarrolla por la práctica, y es lo que vamos a ver el domingo que viene.